Dado el tema de fundaciones, voy a grabar la clase, ¿sí? Como ya hemos terminado el tema de fundaciones, hoy nos corresponde muros de contención, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver un proyecto, un trabajo práctico que el ingeniero les da también, o sea, les da un trabajo de muros de contención y mésulas cortas, juntas, ¿ya? Lo que vamos a hacer es resolver hoy el muro de contención, ¿sí? Y vamos a dejar pendiente el tema de mésulas cortas para cuando llevemos el tema, ¿ya? Entonces, este es el trabajo práctico que les dio en el anterior semestre, ¿sí? Se explica un poco. Lo que les pide básicamente el ingeniero es que puedan determinar, puedan diseñar el muro de contención y el muro de perdón, el muro de contención y el elemento de médula corta, ¿ya? Si no lo saben, este es el muro, bueno, en la médula corta, ¿no? Que es un elementito así pequeño que viene para poder soportar ya sea una viga o puede ser una celosía o un tren de cargas, ¿no? Esa es generalmente la finalidad de esos elementos eh, que se llaman mésulas cortas, ¿ya? Es como una viga en voladizo, pero algo más pequeño, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, este es otro tema, ¿ya? En mésulas cortas es otro tema que vemos de aquí a dos temas o tres temas, ¿sí? Y el ingeniero, para abarcar los dos temas, combina estos dos elementos, ¿no? Dentro de la mesura corta ya llega a ser parte del muro de contención, ¿sí? Entonces, hoy nos vamos a concentrar netamente en el muro de contención, que es este elemento de aquí, ¿no? Y lo único que voy a hacer en el tema de mésulas es adoptar una dimensión, ¿sí? Una dimensión previa, obviamente, porque necesito el peso de la médula y obviamente la carga que llega a la mesa, que como dato el ingeniero nos da los 15 kilómetros por metro. ¿Sí? Ya. Entonces los datos que nos da, por ejemplo, es la altura del relleno que va a tener el muro, que va a tener que soportar el muro, ¿no? El peso unitario del suelo que tiene como relleno, ¿ya? El ángulo de fricción interna del terreno, obviamente, del relleno, y una tensión admisible del suelo. ¿Okay? Además, nos indica que hay una sobrecarga sobre el terreno que son 10 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ya? Y también nos da datos de los materiales, ¿no? Obviamente nosotros vamos a usar el H25 y un acero de 500. ¿Sí? Ya. Entonces, los muros de contención, generalmente su diseño y verificación se tienen dos partes, ¿no? Una parte en la que, aquí está, me voy a apoyar en el Jiménez Montoya, ¿sí? Tenemos una parte donde verificamos la estabilidad de la estructura, ¿no? El Jiménez Montoya lo llama estado límite último de equilibrio, ¿no? Que es básicamente las diferentes estabilidades, ¿sí? Sobre las que verificamos, ¿no? La, el primer estado límite de equilibrio que verificamos es el vuelco, ¿no? Un elemento de contención, debido al empuje del suelo, tiende a sufrir de volcamiento, ¿no? Respecto a este punto que lo llamamos puntos C o, ¿no ve? Entonces, debido a este empuje puede llegar a volcarse. Las fuerzas que llegan a estabilizar nuestro muro generalmente son el peso de la tierra, que lo tenemos aquí, el peso del muro y el peso de su fundación o de su base, ¿no? Entonces tenemos que verificar que los momentos que llegan a desestabilizar o volcar mi estructura, ¿sí? Cumplan con esta relación, ¿no? Juntamente con los momentos que llegan a estabilizar, ¿sí? Esa es la primera verificación que realizamos en este tipo de muros, ¿ya? Otra segunda verificación es la verificación de equilibrio al deslizamiento, ¿no? El muro puede deslizarse justamente igual por los empujes de suelo, ¿no? Empuje de suelo. Ahora, las fuerzas que llegan a estabilizar al deslizamiento son el rozamiento que hay en la superficie de contacto con el terreno, ¿no? Y en algunos casos también consideramos un empuje, ¿no? Del suelo que tenemos en este lado, que es el empuje pasivo. ¿Ya? Ese empuje en ciertas ocasiones sí me puede ayudar, ¿no?
pero hay ocasiones donde no los consideramos, ¿ya? Vamos a tocar un criterio interesante sobre este punto, ¿ya? Pero esos dos, ¿no? El empuje activo del suelo, que viene del lado izquierdo, es el que desestabiliza, ¿no? Y el deslizamiento y el empuje pasivo de este suelo es el que nos estabiliza. Y para poder verificar este estado de equilibrio tenemos que cumplir con esta relación, ¿no? Donde la fuerza estabilizadora tiene que ser mayor o igual a 1.5 la fuerza desestabilizadora. Este es un factor de seguridad, al igual que en este punto, ¿no? Tenemos un factor de seguridad sobre los momentos, ¿ya? Y aparte, bueno, no está dentro de Jiménez Montoya, nosotros también hacemos una tercera verificación, que es una verificación al hundimiento, ¿no? Donde básicamente verificamos que la tensión en el terreno que nosotros estamos provocando sea menor a la tensión admisible, ¿no? Que es como un dato aquí, justamente para que no se dé el tema de hundimiento, ¿no? Listo. Una vez que hacemos estas verificaciones en estado límite de equilibrio, recién pasamos al estado límite último, ¿no? Como en el caso de vigas y losas, ¿sí? Y ahí determinamos los aceros que son necesarios dentro de nuestro muro, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a este acero, ¿sí? Que es acero vertical, al acero que va a ir en este caso es nuestro taquito, ¿no? Y el acero que va a venir aquí, que es nuestra puntera, ¿ya? La determinación de estos aceros lo hacemos en base al estado límite último, ¿no? Además, también tiene que hacerse la verificación de estado límite de servicio, ¿no? No sé si se acuerdan, lo que verificábamos en estado límite de servicio son ancho de fisura, deformación, todos esos aspectos, ¿no? Pero esto ya depende es relativo, ¿no? Depende de cada tipo de proyecto. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos que contener líquidos, ¿no? Como en el caso de una piscina, ¿ya? Si es líquido lo que tenemos que contener aquí, ¿no? Es hiperante realizar la verificación a estado límite de fisuración, ¿no? Para que el líquido no se infiltre dentro de la estructura y cause amonestación, ¿no? Entonces depende de cada uso que le vayamos a dar al muro, el estado límite de servicio que vayamos a realizar, ¿no? Además, por ejemplo, ¿qué pasa si no tiene que deflectar mucho, ¿no? Este muro? Entonces ahí ya entraría el estado límite de servicio a desplazamiento, a deformación, ¿no? Entonces el estado límite de servicio es relativo, ¿ya? Lo que sí tenemos que verificar en todos los casos es el estado límite último, ¿no? Donde el acero no tiene que fluir, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando corresponde, ¿no? Cada caso, cómo es que tenemos que determinar cada armadura, ¿ya? Entonces, el problema que nos vamos a plantear va a ser el siguiente. Mi mouse está fallando. Este, ¿no? ¿Ya? He sacado los mismos datos que el proyecto del anterior semestre, ¿no? De aquí, ¿ya? Lo que he cambiado es, por ejemplo, la altura, ¿no? Aquí me estoy dando 5 metros, ¿ya? Y como les dije, la médula corta, obviamente dentro del proyecto, dentro de su proyecto, el ingeniero no les ha dado las dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que ustedes tienen que adoptar, ¿ya? Y les adelanto, ¿no? Vamos a verlo con más detalle cuando toquemos el tema, pero existen diferentes formas de predimensionar bueno, perdón, no muros, ¿no? Los elementos tipo médula corta. ¿Ya? Entonces, en base a esos criterios, yo ya me he dado estas dimensiones, las que ven en pantalla. Obviamente son previos, aún me falta realizar muchas verificaciones, pero lo vamos a ver cuando nos toque. ¿Ya? Son los siguientes. Por ejemplo, la carga que se está aplicando a la médula, la carga que les dije que puede ser de una viga o de un elemento, no sé, un tren de carga o algo así, ¿no? Yo he asumido 20 centímetros, ¿no? Y las alturas, por ejemplo, de mi médula, la parte más pequeña 20 centímetros, lo que sobra 10 centímetros y el largo total 28 centímetros, ¿ya? Eso es lo que he asumido, ¿sí? Cuando ustedes ya estén realizando su proyecto, ya van a saber predimensionar y lo colocan, ¿no? Listo. Los demás datos son los mismos, ¿no? Tanto la tensión admisible y las propiedades mecánicas del suelo, ¿ya? Entonces, comenzaremos.
A ver. Entonces, como primer punto, tenemos que ver, como siempre, el tema de predimensionamiento, ¿no? O básicamente la geometría, ¿ya? A ver, listo. Uf, entonces, como les dije, lo primero que vamos a ver es, como siempre, el tridimensional, ¿no? Las dimensiones que debería tener mi muro de contención. Para esto me voy a apoyar en el documento del ingeniero, ¿sí? En sus apuntes, ¿no? Y aquí nos da algunas recomendaciones sobre qué dimensiones podemos adoptar, ¿no? Entonces él los clasifica en tres tipos de muros, ¿no? Tenemos los muros de gravedad, que están aquí arriba, ¿no? ¿Cuál es su característica? Estos muros de gravedad no tienen refuerzo, ¿no? Son simplemente hormigón ciclopio o de mampostería, ¿no? Que se lo llama, ¿sí? Luego tenemos los muros en voladizo, que es el que nos corresponde, ¿sí? Que es básicamente con el refuerzo del armado, y los muros pantalla, que también es de hormigón armado, pero es muy diferente a lo que estamos estudiando nosotros, ¿no? Entonces nos basamos en esto, ¿sí? Voy a sacar una captura. Entonces, estas son las recomendaciones, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos una altura total, ¿no? Que es básicamente como un dato lo que tenemos. ¿Por qué? Porque el espesor de mi fundación o el espesor de mi base, lo que me pide, me recomienda una dimensión mayor a h sobre 10, ¿no? Entonces, como dato, aquí tenemos el valor de h, ¿no? H, que básicamente son 5 metros, ¿no? Y eso viene del proyecto, ¿sí? Entonces, al H de fundación, que es básicamente el espesor de mi fundación, lo que me recomienda es que sea el 0.10 de H, ¿no? Entonces, esto me da 0.50, ¿sí? Ya. Como yo he hecho, bueno, yo ya he tanteado las dimensiones previamente, obviamente, para que los resultados sean consistentes. El que me funciona, el H que me funciona para este elemento es básicamente de 60 centímetros, ¿no? O sea, 0.60 metros. Ya, lo he tenido que aumentar unos 10 centímetros más para que todo concuerde. Ya, como les dije, esta recomendación es algo previo, ¿no? Lo que vamos a hacer para poder determinar las dimensiones de toda mi estructura es ir tanteando, es haciendo prueba y error, ¿no? Ya. Entonces, el H total que va a tener mi muro de contención, ¿sí? A ver, me voy a hacer, creo que aquí tengo un dibujito, ¿sí? Un dibujo, creo que no tengo algo. Entonces, el H total que vamos a tener va a ser igual a este H minúscula más el H de fundación, ¿no? O sea, los 60 centímetros que acabo de determinar. ¿Ya? Entonces, 5 más 60, pues me da los 560, ¿no? Y esta es la altura total de mi muro de contención, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué recomendaciones más me da? Se dan cuenta. Por ejemplo, también me da recomendaciones sobre la base. Me indica que puede ser
puede estar entre los valores de 0.4 de H y 0.7 de H, ¿ya? Para nuestro caso, 0.4 de ese H mayúscula que acabamos de determinar es básicamente 2.20 metros, ¿ya? Y 0.7 aproximadamente 3.90 metros, ¿sí? Entonces, como les dije, yo ya había hecho un cálculo previo, ¿sí? Más o menos las dimensiones más consistentes que me puedan verificar los estados límites de equilibrio. Y un B que, que corresponde o que concuerda es el siguiente, 3.75 metros, que si se dan cuenta está dentro de este rango, ¿no? Dentro de 2.2 y 3.9, ¿ya? Listo. Ahora, otro dato que nos falta determinar es el espesor, este espesor que va a tener nuestro murito, ¿sí? ¿Ya? Y otra vez, dentro de las recomendaciones me indica que puede estar, pues tendría que ser mayor a esto, ¿no? H sobre 10, ¿ya? Entonces, yo coloco mi espesor, puede ser mayor o igual a 0.10 de H mayúscula, ¿no? Y eso me da, como H mayúscula es 5.60, 0.56 metros, ¿no? Entonces, un valor redondo sería 60 centímetros, ¿no? 0.60 metros, ¿ok? Listo. Entonces, ahora, eh, dentro de nuestro proyecto, esto quisiera que lo consulten con el ingeniero, ¿no? Cuando vayan a hacer sus proyectos, ¿sí? No sé si tenemos la posibilidad de colocar, ¿no? Una puntera en este punto. O sea, prolongar de esa forma nuestro muro, ¿no? Esto lo llamamos puntera, esto lo llamamos taquito. Entonces, eso sería bueno que ustedes lo consulten, ¿ya? Obviamente cambia un poco el tema del cálculo, ¿ya? En mi caso voy a considerar este elemento, ¿sí? Y para considerar el caso más crítico, ¿no? Entonces, nos vamos al documento del ingeniero. Miren, aquí, por ejemplo, el caso del taquito me da estas recomendaciones, ¿no? Que esté entre B cuartos y B tercios. Y obviamente el tema, bueno, al revés, perdón. La puntera me da recomendaciones entre estos valores, ¿no? B cuartos y B tercios. ¿Por qué? Porque el terreno está aquí, ¿no? Y el taquito obviamente va a ser la resta de todos esos valores, ¿no? Entonces me baso en esto, ¿sí? B cuartos, como B era igual a 3.75, B cuartos más o menos ronda por los 0.9, ¿no? Y B tercios más o menos ronda por los 1.25, ¿ya? Entonces, ya el valor de P, que era mi puntera, voy a escoger los 1.25, ¿sí? Que era el peor de los casos, que parece esa dimensión me daba buenos resultados, ¿no? P igual a 1.25, ¿sí? Y T como consecuencia, ¿sí? Que es el taquito, ¿no? Va a ser igual a la dimensión de B, ¿no? Menos nuestro espesor del muro, la dimensión, menos el valor de mi puntera, ¿no? O sea, esto va a ser B menos el espesor del muro menos la puntera, ¿no? Y esto me da 1.90 metros, ¿sí? Ya, con esto más o menos estoy demostrando que en los valores de tridimensionado sí son consistentes, ¿no? Obviamente en un principio yo tenía dimensiones diferentes, he tenido que ir corrigiendo para que me den las verificaciones, ¿no? Voy a usar esto que no me sirve.
Esta imagen Oh, sí. sí, tienen consulta. Consulta. ¿Podrías Sí, definir tal vez por qué dijo que H-Fun debería ser 60 centímetros mínimo? ah, ya, dentro del documento especifica que sea mayor a 60, ¿no? ¿Dónde es esto? A 60 centímetros. Aquí, esto, ¿no ve? Ya, wow, esta recomendación, te comento, no lo sabía. Sí, ahorita igual recién lo he visto, pero debe ser por cuestiones del empuje pasivo que hay en este lado de nuestro muro, ¿no? Aquí ya hemos dicho, a veces consideramos un empuje pasivo, ¿no? Empuje pasivo, que cuando lo vean, cuando lo analicen, se van a dar cuenta que nos ayuda mucho en temas de desplazamiento y de volteo, nos ayuda bastante, ¿ya? Debe ser para asegurar ese empuje, ¿ya? Eso es lo que se me viene a la cabeza ahorita. Ahora, otro tema es el tema de la profundidad para la fundación, ¿no ve? Porque básicamente es eso, miren, 60 centímetros es la profundidad para nuestra fundación, ¿no ve? Pero yo les comento, he visto muros, así muros de gravedad especialmente, que se fundan justo al ras del suelo, o sea, en esta parte. E incluso a veces esto lo usan como una tipo acera, ¿no? Y aquí bueno, corresponde el asfalto, ¿no? Que es una vía. He visto muros así, ya creo que por no sé si conocen ¿qué se llama esto? Ay, bueno, no me acuerdo bien. No, ahorita en ese La momento no. costanera. Creo que sí. Ah, en la costanera no lo he visto. Sí, pero pueden verlo. Sí, hay muros así. Sí. En especial los muros de gravedad colocan eso. Obviamente, si verifica desplazamiento y volteo, no hay problema. No, no hay ningún problema. Sí. Pero yo les digo, esto debe ser para eso. Sí, esta recomendación. Ya. Si ahorita igual diciendo he visto, aquí no lo coloca, ¿no? Aquí tampoco. Aquí sí lo coloca. Ya. Eso. Sí. Continuaremos. Ya menos. Listo. A ver, voy a sacar. ¿Qué lo tenía dibujado igual? Se me olvidó utilizar esto. Queda entonces las siguientes dimensiones, ¿no? ¿Qué tenemos? A ver. Aquí, como mi altura de fundación, ¿no? Como mi altura de fundación, habíamos adoptado 60 centímetros, ¿no? 0.6, ya, 0.6. Sí. Y nuestro espesor igual, 0.6, ¿no? Luego, aquí habíamos determinado que esto de, también estos datos, ¿no? 5 metros, ¿ya? Y nuestro tacón, ¿sí? El T, aquí está, 1.20, ¿no? Perdón, 1.90, ¿sí? Y nuestra puntera, como su nombre lo dice, está en la puntera, en la parte puntera, 1.25. Y al último, todo el espesor de nuestra base o el valor de B, 3.75, ¿no? Listo. Entonces, obviamente, estas dimensiones me van a dar valores aceptables, ¿no? De equilibrio. Yo les digo, en una primera instancia puede que no les dé, ¿no? Y entonces ustedes tienen que ir tanteando hasta que les cumplan las verificaciones de estabilidad, ¿no? Listo. Voy a sacar una copia de esto y nos vemos en la siguiente clase.
todos los empujes. ¿Sí? ¿Cuáles son los empujes? ¿Sí? Primero voy a establecer los pesos, ¿no? Tenemos, aquí voy a dividir nuestra sección de hormigón de muro en dos partes. Ahí lo voy a dividir. A esto lo voy a llamar W1, que es mi peso 1, ¿sí? A mi fundación o a mi base le voy a llamar W2, ¿ya? Ahora aquí también tengo que considerar la mensulita, ¿no? Le voy a llamar WM y aquí el peso que teníamos sobre la mesa, ¿no? Que podría ser cualquier otro elemento, este peso. PM le hemos llamado, ¿no? Ahora, esto, según dato, era igual a 15 kilonewtons, ¿no? Por metro, ¿ya? Ahora, si nos fijamos dentro del proyecto, ¿no?, que plantea el ingeniero, ¿qué nos indica? Bien, aquí nos indica en esta parte, ¿sí? A ver, dichos muros de tensión servirán también de soporte mediante ménsulas dispuestas cada 6 metros, ¿no? Se requiere este elemento. Pues este elemento, sobre todo el ancho de mi muro, está dispuesto cada 6 metros, ¿ya? Imaginemos que lo que está soportando es una viga de este tipo. Sí, es un tren de cargas, ¿no? Porque un tren de cargas generalmente viene de este porte, ¿ya? ¿Por qué se lo llama tren de cargas? Porque sobre él actúa algo así como una rueda, ¿no? Que va trasladándose longitudinalmente, ¿ya? Entonces, esto está cada 6 metros, eso es lo que nos indica, ¿ya? Y la carga que se transporta son 15 kilómetros por metro, ¿no? Entonces, aquí determinamos una longitud de aporte, por así decirlo, ¿no? Y determinamos cuál es la carga puntual real que llega a nuestro elemento de ménsula corta, ¿no? Y esa longitud de aporte básicamente son los mismos 6 metros, ¿no? O sea, la mitad de los vanos bueno, la suma de la mitad de los vanos básicamente va a ser los 6 metros, ¿no? Entonces, a estos 15 kilonewtons por metro tengo que multiplicarle esos 6 metros, mi longitud de aporte, ¿no?, por 6 metros, para que la carga sea puntual, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? Me da 6, 30, 90 kilonewtons, ¿no? Esa es la carga puntual que me hace eso. ¿Ya? Listo. Esos serían todos los pesos. Ahora, también debemos considerar la carga distribuida que está llegando a este punto, ¿sí?, que habíamos dicho va a ser Q igual a 10 kilonewtons, ¿no?, por metro, ¿ya? Entonces, a eso se resume también en una carga puntual que le voy a llamar WQ, ¿sí?, que también me va a ayudar verticalmente a la estabilidad, ¿no? Horizontalmente no me ayuda a la estabilidad. Ya, eso sería todo. Entonces, los empujes. Veamos los empujes. Como primer empuje, obviamente tengo el empuje activo del suelo, ¿no?, que viene de esta forma, de forma triangular, y puntualmente se resume en este empuje, ¿no? Lo llamamos empuje A, ¿sí? Luego, por la carga viva que está actuando sobre el suelo, tenemos otro empuje que es normalmente distribuido, ¿no? A ver, lo voy a hacer aquí para que no me perjudique. ¿Sí? Ok. Y esto tiene su resultante, lo voy a colocar aquí. Lo llamamos empuje Q, que es por la carga viva, ¿no? Aquí abajo, ya. Esos son mis dos empujes, ¿no?, que van a desestabilizar el muro. ¿Ok? Entonces, cada uno de los pesos y empujes voy determinando, ¿no? Primero, W1, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual básicamente al espesor del muro, ¿no?, por la altura H minúscula, que son los 5 metros, ¿no?
Entonces, esto me da 75 kilonewtons, ¿no? Ahora, esto es por metro de ancho, obviamente, no me refiero a esto. Aquí estamos asumiendo un metro de ancho, ¿sí? Por eso, ¿sí? Por eso, para que concuerden las unidades, ¿ya? Ahora, aquí también tengo que establecer, por así decirlo, posiciones, ¿no? Posiciones de todas las fuerzas que estoy determinando respecto a este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque respecto a ese punto, si se acuerdan, voy a hacer la verificación a estabilidad de todo mi muro, la estabilidad al desplazamiento, ¿no? Entonces, posiciones, aquí por ejemplo, la distancia entre W1 y este punto cero, voy a poner con otro color. ¿Listo? ¿Ya? Esta distancia lo voy a llamar X1, ¿no? Luego W2 le voy a llamar X2, ¿sí? Y lo mismo con los demás. Por ejemplo, para WM, ¿no? XM, ¿ya? Para el P, lo mismo, ¿no? X, P, M, ¿ya? Luego tenemos, aquí me he olvidado un dato, me he olvidado el peso del suelo, ¿no? Que también me aporta estabilidad, que actúa en esta parte. A esto le voy a llamar W3, ¿no? El peso de ese suelo, de ese relleno, ¿no? Entonces, tanto para W3 como para WQ tenemos la misma posición, ¿no? Lo voy a colocar aquí, aquí, ¿sí? El dato me interesa. Lo voy a llamar X3, ¿sí? Listo. Y eso concuerda con este sistema, ¿no? Aquí me falta la cota de P, ¿no? Desde aquí hasta aquí teníamos, ¿cuánto? 3.75, ¿no? Esto lo voy a necesitar después. Listo. Listo. Continúo con los pesos, ¿no? Teníamos aquí la posición de X1, voy a complementar, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a el valor de P, que es mi puntera, ¿no? Este de aquí es P, ¿sí? 1.25, más el espesor dividido entre 2, ¿no? Espesor de mi muro, ¿ya? Y eso me da 1.55, ¿sí? Listo. Luego tenemos el W2, ¿sí? Que aquí es igual. El W2 es el peso de mi fundación o de mi base, ¿no? Es el HF, era esto, ¿no? HF 0.6 por todo su ancho, que era B mayúscula, este valor, ¿no? Por, aquí me olvidé, el peso de hormigón, pero peso de hormigón armado, ¿no? Aquí también me he olvidado ese dato, ¿no? Y peso de hormigón armado, eso de 100 era, ¿no? Y esto es igual a 56.25, ¿sí? Kilonewtons por metro, ¿ok? Igual, de la misma forma determino el X2, que es la cota de este peso. Aquí va a ser igual, P medios directamente, ¿no? O sea, este espesor dividido entre 2. Y esto me da 1.88, ¿no? Listo. Continuamos, tenemos el W3, que es el peso del suelo de relleno, ¿sí? Que va a ser básicamente el tacón, ¿no? Que es ese valor, 1.90, tacón por la altura H, H minúscula, ¿no? O 5 metros, por el peso, en todo caso, del suelo, ¿no?
Si se acuerdan, es dato del proyecto, ¿sí? 18 kilonewtons metro cúbico, ¿no? ¿Cómo está diferenciado esto? Peso unitario de relleno, ¿no? Y esto me da 171 kilonewtons por metro. ¿Sí? Listo. Y la cota 3, bueno, la cota no, la posición 3 va a ser igual. A ver qué tenemos. Ya. Desde aquí a aquí hemos dicho que es B, ¿no ve? El espesor de mi fundación. A este B le voy a restar la mitad de mi taco. Ahí es donde voy a obtener la posición 3, ¿no? Entonces va a ser igual a B menos T dividido entre 2, ¿no? Y eso me da 2.8. ¿Sí? Metros. ¿Ok? Listo. Con eso ya tengo todos los... Bueno, me falta el peso de la carga viva, ¿no? Que tiene la misma posición que de W3. Ya. Eso va a ser básicamente el valor del tacón, ¿no? El espesor del tacón. P por la carga viva que se está aplicando, ¿no? Pues esto es 1.9, que es el espesor de todo mi taco, por la carga distribuida, ¿no? Directamente. Y eso es 19.0 kilonewtons por metro, ¿ya? Y tanto el de doble 3 como el de doble Q tienen la misma posición, ¿no? O sea, X3, ¿ya? Ahora, ya me falta considerar el tema de las ménsulas, de la ménsula, ¿no? Tenemos primero el peso de la ménsula, ¿ya? A ver, esto lo haré aquí ahorita mejor, aprovechar este espacio de aquí. El peso de mi ménsula, ¿no? Es igual a qué. ¿Sí? Uy, esto está larguito. A ver. No, no voy a dar espacio aquí. Vamos, continuar aquí abajo, ¿ya? Básicamente es el volumen de mi ménsula por el peso de hormigón armado, ¿no? Y si se acuerdan las dimensiones de mi ménsula corta, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Sí? El volumen va a ser esto. Aquí mismo lo voy a tener. ¿Sí? Ya, aquí tenemos, ¿no? Entonces, mi peso de ménsula, ya, va a ser igual al volumen, bueno, el área, ¿no? De que forma la ménsula. Así que tenemos B, un ancho de 28, ¿sí? Aquí un dato que me he olvidado indicarles, ¿sí? El espesor de mi ménsula es de 20 centímetros, ¿sí? Ese datito, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? La altura total, 20 más 10 va a ser 0,30 centímetros, ¿no? 30 centímetros por 0,28, ¿no? Este es el área total, por así decirlo, de un cuadrado, ¿no? A esta área del cuadrado le voy a rebajar un área de un triángulo, que va a ser esto, ¿no? Menos el área del triángulo, 0,10 por 0,28, ¿no? Dividido entre 2, ¿ya? Este es el área de mi ménsula y como quiero el volumen lo multiplico por 0,20, ¿no? ¿Ya? Y a esto le multiplico el peso unitario del hormigón armado, que son 25 kilonewtons por metro cúbico, ¿no? Entonces mi peso de la ménsula va a ser igual a 1.75 kilonewtons por metro, ¿ya? Porque es un metro de análisis, ¿ok? Para que concuerden las unidades únicamente están haciendo, ¿sí? Entonces esto me lo copio en el otro, en la otra parte, para que me ponga aquí, ¿sí?
Eso en cuanto a la ménsula, ¿no? Ahora su cota, la cota ya está un poquito complicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que determinar el centro de gravedad de esa ménsula y ese es un lío, ¿ya? A ver, Oh, tengo que... sí, Sí, una dime. consulta. El espesor de la ménsula, nosotros nos dábamos en el proyecto. Sí, eso les contaba al inicio, ¿sí? Este proyecto tiene la característica de que aborda dos temas, ¿ya? Un tema es el muro de contención y otro tema es la ménsula corta, ¿ya? La ménsula corta es un tema que no vamos a ver ni hoy ni hemos visto antes, ¿no? Sino lo vamos a ver de aquí a 2 o 3 clases, ¿ya? Entonces, yo les decía, cuando llevemos ese tema, recién vamos a ver cómo determinar esas dimensiones, ¿no? Que es como un predimensionado o para que me cumpla los esfuerzos eh, máximos, ¿no? Entonces, por ahora necesito de esas dimensiones para poder determinar su peso, ¿no? Por eso es que me estoy dando esos datos, ¿ya? Cuando ya veamos la ménsula se va a dar cuenta por qué escogí esas dimensiones, ¿sí? Eso, También si se entiende. ya. Entonces, tenemos que determinar el XN, ¿no? Esto de aquí. A ver, el centro de gravedad. Aquí voy a hacer un poquito. Voy a agarrar esta máxima. Voy a agarrar esta máxima. Y la voy a copiar. Aquí, voy a llevar aquí. Y voy a pegar. Voy a hacer crecer un poco. Está ahí. Ya. Lo que tengo que determinar es básicamente el centro de gravedad de esta mesa, ¿no? ¿Se acuerdan? Mis dimensiones eran de 28 centímetros, 0.28 metros, 0.20 y 0.10, ¿no? Esas eran mis dimensiones. Ok, entonces el XM, ¿sí? Primero esta dimensión de aquí, voy a poner X ménsula, no, es la que yo no tengo. Voy a poner X centro de gravedad. ¿Sí? Listo. Entonces, ese X centro de gravedad básicamente es lo siguiente, ¿no? Es esos 0.28, bueno, ¿no? 0.28, ¿no? El ancho por 0.20, ¿sí? A esto lo voy a dividir en dos, ¿no? Un rectángulo y un triángulo. Primero hacemos el rectángulo por 20 por, ahora, nuestro centro de gravedad es el rectángulo, es 0.28 dividido entre 2, ¿no? O sea, 0.14, ¿ya? Ese es mi vaso de palanca. Más el brazo, bueno, el área del triángulo, que es 0.10 por 0.28, ¿no? Por su brazo de palanca, que es básicamente 0.28 dividido entre 3, ¿no ven? Ahora, el área tenía que dividir entre 2, ¿no? Aquí, listo, ¿ya? Estoy determinando el centro de gravedad de esa sección, ¿no? Dividido entre el área total, ¿no? 0.28 por 0.20 más 0.10 por 0.28, ¿no? Este es el triángulo dividido entre 2, ¿ya? Y esto me da, ya, a ver, este dato lo tenía, creo. A ver, lo calcularemos. Menos 13, ¿ya?
Entonces, esto me da 0.13 metros. ¿Sí? Esa distancia al centro de gravedad. Listo. Ahora, si recordamos, lo que tengo que determinar es este XM, ¿no? Básicamente va a ser el valor de P menos esa distancia al centro de gravedad que acabo de determinar. ¿Sí? O sea, mi XM va a ser igual a P menos ese X centro de gravedad. ¿Sí? Y esto me da 1.12 metros. ¿Ok? ¿Listo? Y por último, el valor de P ya tenemos, ¿no? Es 90 kilonewtons PM. ¿Y a qué distancia está ubicada? Si recuerdan, desde mi borde hasta el P había adoptado 20 centímetros, ¿no? Aquí te lo voy a colocar. No. ¿Sí? Esto era 0.20. ¿Ok? Entonces, mi, mi X PM va a ser igual a P menos esos 0.20, ¿no? Y esto me da 1.05 metros. ¿Sí? Listo. 7 metros. Ya. Tedioso, un poco tedioso esta parte. Aquí recordamos que PM es igual a básicamente 90 kilonewtons, ¿no? Ya les dije, estamos considerando una longitud de aporte, ¿no? De nuestro tren de carga. El ingeniero está suponiendo para el problema. ¿Sí? Listo. Entonces, lo único que nos falta son los empujes, ¿no? Estos empujes de aquí. ¿Ya? Entonces voy a agarrar todo esto. No, lo voy a copiar. ¿Sí? Aquí ya no hay espacio, la siguiente parte. Recordemos un poco de suelos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hay tres tipos de empujes, ¿no? Empuje activo, empuje pasivo y empuje en reposo, ¿no? ¿Cuándo usamos estos empujes? ¿En qué momento? ¿Sí? Depende de si nuestro muro se puede desplazar, se puede mantener en reposo o se desplaza hacia el suelo, ¿no? Depende de eso. ¿Sí? Aquí tenemos los conceptos de estos empujes. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mismo todavía nos hace como un recuerdo respecto a estos empujes, ¿no? Y son estos, ¿sí? Aquí, este es bonito. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos nuestro murito, ¿no? La parte de aquí es nuestro murito, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Cuando el muro se desplaza fuera del relleno, ¿no? O sea, hacia la izquierda, es un empuje pasivo, ¿no? Algo pasivo. Aquí el que domina es el suelo, ¿no? Ahora, cuando el muro se queda estable, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en piscinas, ¿no? O sea, no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, ¿sí? Tenemos un empuje, perdón, esto era A, no era P, ¿no? Aquí ya tenemos un empuje estable o en reposo, ¿ya? Que lo llamamos E0. Pero si por el contrario nuestro muro llega a desplazarse hacia el relleno, ya tenemos un empuje pasivo, ¿no? ¿Ya? Que esto puede pasar, por ejemplo, en muros anclados, ahí es donde generalmente se da esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el anclado se va hacia el relleno, ¿no? Esa es la finalidad de los muros anclados. Los, cada empuje tiene su propia ecuación para determinarlo, ¿no? Su propio coeficiente, y uno difiere del otro, ¿ya? Eso. ¿Sí? Las fórmulas para poder determinarlo igual están resumidas aquí, por ejemplo. Esta es para el pasivo, esta es para el, perdón, esta es para el activo, esta es para el pasivo,
y el de reposo lo tenemos aquí, ¿no? Que dependen directamente del ángulo de fricción interno del suelo. ¿Sí? Entonces, a nosotros, si evaluamos nuestro caso, nos corresponde el empuje activo, ¿no? Como tal y como lo hemos marcado aquí, un empuje activo. ¿Por qué? Porque vamos a asumir, bueno, esto se da, ¿no? Que el muro va a poder desplazarse hacia la derecha. ¿Sí? En el caso de muros mensulares o muros de gravedad se da, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Pero también debemos considerar aquí también, mira, aquí me he olvidado mencionarles esto. En este punto, ¿ya? Que como tenemos un relleno, y si se dan cuenta, mi muro se desplaza, como les dije, hacia la derecha. Entonces, en este punto tengo que considerar ya, uy, en este punto tengo que considerar ya un empuje pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy desplazando hacia el relleno de este punto, ¿no? Empuje pasivo. Ahora, esto en toda situación se considera, ¿no? A veces no podemos garantizar que este relleno se vaya a quedar, ¿no ve? Sea por erosión o porque se va a construir algo ahí, ¿no? No en todos los casos podemos considerar este empuje, ¿no? Hay situaciones donde no podemos mantener este relleno ahí, entonces ahí no tenemos que considerarlo. ¿Por qué? Porque esto es favorable, si se dan cuenta, para los estados límites de equilibrio es favorable, ¿ya? Entonces aquí también consideramos una cota XP, lo voy a llamar DP, ¿ya? Una cota DP, ¿sí? Y para el empuje activo, de la misma forma, voy a considerar una cota DA, y para el EQ también una cota DQ, ¿ya? Para poder determinar los momentos. Esta fuerza también se prolonga aquí abajo y no le dibujo, ¿no? De esa forma, ¿sí? Listo, determino entonces cada caso. Ya, ¿qué tenemos? Primero determino los coeficientes, ¿no? Aquí voy a poner mi coeficiente para el empuje activo, según fórmula, es igual a la tangente, ¿no? De 45 grados menos mi ángulo de fricción interna sobre 2, ¿ya? Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Ese es mi coeficiente, ¿ya? Y esto es igual a 0.33. Esto es para el activo, ¿no? ¿Sí? Ahora, para el pasivo, la fórmula es diferente, ¿no? Para el pasivo es igual a la tangente, ¿sí? No hay mucha diferencia, solamente en este signo, ¿no? De 45 más mi ángulo de fricción interna dividido entre 2. ¿De acuerdo? ¿No? Si se acuerdan, mi ángulo de fricción interna era igual a 30 grados, ¿no? 30 grados. ¿Ok? Y esto es igual a 3, ¿no? Es mucha la diferencia si se dan cuenta, ¿no? O sea, el empuje pasivo es 10 veces más fuerte que el empuje activo, ¿no? Eso es lo que nos indica este valor de 3, ¿ya? Por eso a veces no lo consideramos por cuestiones de, obviamente, de seguridad y todo eso, ¿no? Porque no siempre podemos garantizar que ese relleno va a estar ahí, ¿ya? Pero para este proyecto sí tiene que considerar, ¿no? Listo. Entonces, tengo al final que el EA, ¿no? Que es la fuerza total del empuje pasivo, perdón, del empuje activo, va a ser igual. ¿Qué hora es? Un medio, ya, del coeficiente activo por el peso del suelo, ¿no? Por altura total al cuadrado. ¿Sí? De acuerdo. Es la resultante de una carga triangular. ¿Sí? Entonces, esto con los datos que tengo, si se acuerdan, el peso del suelo era 18 kilonewtons
metro cúbico, ¿sí? El H total era 3.60, no, 5.60, miento, ¿no? Considerando la altura de la fundación, ¿sí? Y el coeficiente activo la tenemos aquí, ¿no? Entonces, emplazando esos datos, tenemos lo siguiente. 94.08 kilonewtons, ¿no? Por metro. Y nuestro empuje pasivo va a ser igual a un medio del coeficiente pasivo por el peso del suelo. Ahora, aquí consideramos el espesor de nuestra fundación, ¿no? Solamente es el rellenito. Y eso era igual a, aquí lo voy a poner, H fundación, ¿no? Al cuadrado. Y eso aquí era igual a 60 centímetros, ¿no? 0.60, ¿ok? Y eso es igual a, ¿dónde está? ¿Dónde está? 9.72 kilonewtons metro. Ya, listo. Y como último me falta el empuje horizontal debido a la carga viva, ¿no? Esta carga viva que se está aplicando en la superficie del terreno, ¿no? También genera un empuje, ¿no? Que es normal, que es uniformemente distribuido, ¿ya? Esto es conveniente que lo consideren siempre, ¿no? Empuje por la carga viva va a ser igual, ¿no? Como es normalmente distribuida, ¿sí? Es directamente el coeficiente activo por Q, ¿no? Esa es la cota de mi tensión, ¿no? De mi tensión normalmente distribuida. Coeficiente activo por Q, ¿ya? Esto por la altura total H, ¿no? Y esto me da 18.67 kilonewtons por metro, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué dato nos falta? Bueno, las cotas, pero eso lo podemos determinar directamente cuando evaluemos el volteo. ¿Ya? Listo. Esto es lo más tedioso. Ahora sí pasamos a realizar las verificaciones, ¿no? La primera verificación que vamos a realizar, ya, en la teoría, es el deslizamiento, ¿no? Directamente. Para eso, a ver, voy a agarrar esta imagen. Esta está más limpia. El otro está muy saturado. Voy a colocar aquí. Habíamos determinado, ¿sí?, un empuje activo, ¿no? Luego, un empuje horizontal por la carga viva que se está aplicando en la parte de arriba, ¿sí? Y son los dos, ¿no? Y aquí tenemos el empuje pasivo, que nos está ayudando a estabilizar, ¿ya? Voy a colocar como inciso A, vamos a verificar. Aquí tendremos, ¿sí? Como inciso A, vamos a verificar el volteo, ¿vale? No, perdón, desplazamiento. Ya, entonces, ya, tenemos que determinar todas las fuerzas que llegan a desplazar, pueden llegar a desplazar mi, mi murito, ¿no? Y esas fuerzas que llegan a desplazar son la suma de estos dos, ¿no? El empuje activo más mi empuje por carga viva, ¿no? Y sumamos ambos, que son estos datos, este y este, ¿no ve? Nos da 112.75 kilonewtons, ¿no? Los dos. Estos son los que llegan a desplazar. Ahora, los que llegan a estabilizar mi muro son este empuje pasivo y
como les indicaba al principio, la fuerza de deslizamiento que hay entre mi suelo y la base de mi muro, ¿no? Que es igual a μ, que es un factor del suelo, de deslizamiento del suelo, por la suma de todas las fuerzas verticales, de todos los pesos, ¿no? Entonces, ese μ, ¿a qué es igual? Μ es igual a la tangente, perdón, esta fórmula, sí, la tangente de 2/3 de mi ángulo de fricción interno, ¿no? Y ese ángulo de fricción interna, si se acuerdan, son 30 grados, ¿no? Entonces, este valor me da 0.41, ¿no? De forma dimensional, ¿sí? Y la suma de mis fuerzas verticales, que es lo que me falta determinar, ¿sí? Y aquí estamos. Ok, voy a copiar todo esto y voy a pasar a la siguiente página, porque aquí no me da espacio. Copio y me voy a la siguiente página. Por la suma de las fuerzas verticales, ¿no? Y la suma de esas fuerzas verticales va a ser lo siguiente. FB va a ser igual, ¿sí? El W1 que habíamos dicho va a ser el peso de esta parte del muro, ¿no? Más W2, que era el peso de mi fundación, más W3, que era el peso del relleno en esta parte, ¿sí? Más WQ, que era el peso, o bueno, la resultante de la carga distribuida que había sobre el terreno. Y, a ver, ¿qué más? También tenemos la mensulita que está añadiendo también peso, ¿no? Y la carga que se está aplicando sobre la mensulita, ¿no? No era W, era PM, ¿sí? Entonces sumamos todas esas cargas y me da lo siguiente. Me da que FB es igual a 413 kilonewtons por metro. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí determinamos, perdón, ya, como había dicho, estas de aquí son las cargas que están llegando a desplazar mi modo de contención, son las desestabilizadoras, ¿no? Estas de aquí, ya. Ahora, las cargas que están llegando a estabilizar mi muro de contención son estas dos, ¿no? Básicamente, μ por FB más el empuje pasivo, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. μ, lo habíamos determinado, 0.41, FB y este valor. Y EP, un dato anterior, ¿no? Entonces, la resultante de esto me da 180.80 kilonewtons por metro. ¿Ya? Obviamente es relativamente mayor, ¿no? Al que está desestabilizando. Ahora, aquí lo que teníamos que verificar, si se acuerdan, según la teoría, es la siguiente relación, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí estás, ¿no? Teníamos que verificar que las fuerzas estabilizadoras sean mayor a 1.5 de las desestabilizadoras, ¿no? Entonces pasamos estas fuerzas a dividir y esa es la relación que tenemos que verificar, que esa relación sea mayor a 1.5, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? El valor de μ por FB, ¿no? Más el empuje pasivo sobre, ¿no? Las desestabilizadoras, que es el empuje activo más el empuje por la carga viva, ¿no? ¿Esto qué nos da? 180.80 dividido entre, ¿cuánto era el otro? 112.75, ¿no? Entonces esto nos da 1.60, ¿ya? Está al borde del factor que tenemos que verificar, ¿no? Y como les dije, esto es porque previamente ya había hecho el dimensionamiento, ¿no? Ya había hecho la verificación y he comprobado que estén más o menos al borde
de poder verificar, ¿no? Y esto es mayor a 1.50. Entonces ahí es donde verifica. ¿Sí? Mayor a 1.50. Verifica. ¿Sí? Listo. Eso en cuanto al desplazamiento, ¿no? Como punto B, tenemos que verificar que B, el volteo, ¿no? ¿Cómo lo desplazo esto? Okay. Ahí está. Ah, no. Listo. El volteo. Entonces, el volteo lo que tengo que hacer es determinar los momentos que llegan a desestabilizar. A ver, en este caso van a ser los momentos que provocan EA y EQ, a ver, sobre este punto, ¿no? Respecto a este punto, que es mi punto de pivote, por así decirlo, ¿no? Y los momentos que llegan a estabilizar van a ser todos los pesos, ¿no? Y ya. Para esto me voy a apoyar en la primera página. Está bien saturado. Okay. Ahora, al, a la verificación en estado límite último, bueno, al diseño en estado límite último, ya. De todas formas, bueno, el cálculo que he hecho aquí sobre el programa MatCat, ¿no? Aparte de la pizarrita, les voy a mandar toda la memoria de cálculo, pero hecho en MatCat, ¿ya? Para que lo puedan ver más a detalle. ¿Sí? Y vamos a continuar el día lunes. Aquí, ¿no? El diseño, ¿sí? Esta es toda la memoria de cálculo, pero ya en MatCat. Los datos que les iba dando los he sacado directamente. Este, por ejemplo, es el MatCat que sale en el examen, ¿no? Entonces, aquí está hasta la verificación por hundimiento, ya, que lo vamos a volver a repasar entonces, ¿sí? Y el armado del refuerzo también, ya. No sé si tienen Para algo. el coeficiente de fricción, en el Jiménez Montoya usa 2/3 de phi, Sí, del ángulo de fricción también. El ingeniero nos estaba mencionando que hay otras bibliografías también, no me acuerdo los coeficientes 5/6, creo, o un ajá, tercio. ya, ya, No me ya. acuerdo muy bien los números, pero son diferentes. ¿Cómo se Mm. considera esa parte? Uy, es bien complicado este tema. Creo que es más de especialidad de la parte de geotecnia, ¿no? Pero yo lo que te recomiendo, ¿sí? Porque depende mucho del tipo de suelo, ¿sí? Yo lo que te recomiendo así es que busques bibliografía, ¿no? Como el ingeniero indicaba, ¿sí? Si tu suelo es muy especial, por ejemplo, es muy cohesivo, ¿ya? A ver, veamos un tipo de suelo muy especial. Hay suelos que forman, por ejemplo, columnas de piedra. Mm, lo que lo llaman otros vectores poses de piedra. ¿Sí? Parecen vistos, ¿no? En el campo. Hay suelos que se forman. Estos de aquí, ¿no? Estos son muy cohesivos, son suelos muy cohesivos, tienen un contenido muy grande de arcilla, ¿no? Arcilla y limo. Entonces, para este tipo de suelos sí sería bueno, ¿no? Buscar una bibliografía, ¿no? Y adoptar un valor de coeficiente más apto, ¿no? Pero si tu suelo es relativamente genérico, o normal, ¿no? Como los que hay aquí en la ciudad de La Paz, ahí sí estaría bien usar eso, ¿no? Eso es lo que te recomendaría, ¿no? Porque sí, varía. He visto varias situaciones en las que varía, ¿no? Pero como te digo, depende más del tipo de suelo, ¿sí?
Eso. Página también, no acabé de copiar para sacar un screen, por favor. Ah, ya, ya. Sí, de todas formas, en nuestra sesión de CPCAT, ya. Estamos un poquito atrasaditos en eso, entonces hay que darle un poco de prioridad. Ahora, el tema de la licencia, no he podido instalar los comentarios, no me cae, no sé por qué han publicado eso, pero no se puede utilizar una licencia, ¿ya? Entonces voy a trabajar, como siempre, con la 18, ¿no? Con la pirata, ¿ya? Eso. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta?